Bueno, pues estamos ya en el tema 6, que es meteorología. Y vamos a empezar hablando sobre la atmósfera terrestre. La Tierra es un planeta con características particulares que permiten la vida en él. La atmósfera de la Tierra la envuelve y protege, absorbiendo las radiaciones ultravioletas y regulando la temperatura entre el día y la noche. Entre otras características, la atmósfera terrestre es la que permite la vida y por ello debemos tomar conciencia y preservarla. Bueno, la atmósfera terrestre está dividida y clasificada en distintas capas. Estas capas se representan de forma vertical, y ya que su clasificación viene dada por la distancia a la superficie terrestre. La atmósfera y sus capas, vamos a ver las diferentes capas que tiene la Tierra, y vamos a ver que la mayoría de fenómenos meteorológicos ocurren en la primera capa, que es la troposfera, esta primera de aquí. Por orden sería tropo, estrato, meso, termo y exo, y vamos a ver cada una qué características tiene. De todas formas, la troposfera es la que más nos interesa porque es donde nosotros vamos a volar. Para que os hagáis una idea, los aviones comerciales, bueno, toda la aviación vuela en la troposfera. Algunos aviones comerciales, cuando están en niveles de vuelo superior, están rozando la estratosfera, en los primeros niveles de estratosfera. Es decir, que todo el mundo vuela en troposfera y un poquito en la estratosfera, para que nos situemos. Vale, pues la atmósfera y sus capas nos dice que cada capa de la atmósfera tiene diferentes características, siendo una de las principales la diferencia de temperatura entre las distintas capas. Es decir, entre cada capa hay una temperatura diferente, aparte de que se producen unos fenómenos meteorológicos distintos. Aunque existen zonas de transición entre las capas donde la temperatura se mantiene constante. Vale, pues está la troposfera, que dice que su extensión abarca desde la superficie terrestre hasta una altura aproximada de 8 kilómetros en el Ecuador. Su zona de transición a la siguiente capa se conoce como tropopausa. Decir que en cada zona de transición existe la pausa, ¿no? La tropopausa, la estratopausa, es decir, en la separación de cada una de estas capas existe su equivalente llamada pausa, es decir, que lo que marca es una diferenciación entre una capa y otra por los distintos fenómenos que se dan y sobre todo, como aquí dices, por la diferencia de temperatura. Vale, pues en la troposfera las masas de aire experimentan importantes movimientos horizontales y verticales y abunda el agua. Su altura varía dependiendo de la latitud y las estaciones. La temperatura es menor a medida que se incrementa la altura, alcanzando los menos 56,5 grados centígrados. Bueno, como ya vimos en el otro tema, hay un decrecimiento de la temperatura con la altura a razón de 2 grados centígrados cada 1000 pies. Es decir, cada 1000 pies que ascendemos son 2 grados menos. Eso es algo teórico, es un cálculo teórico de la ISA, la atmósfera estándar internacional, que ya veremos lo que es. Que aparte de eso, habla sobre los 1013 milibares, que es un estándar para hacer cálculos también. Bueno, pues que sepamos que el decrecimiento de la temperatura con la altura en la tropopausa se da y que alcanza los menos 56 grados centígrados, 56,5, la parte, digamos, más fría. Luego, la siguiente capa que tenemos es la estratosfera, ¿vale? La estratosfera es la capa de la atmósfera contigua a la troposfera y comienza tras la tropopausa, lo que os he comentado antes, que entre cada una de estas está la respectiva pausa. Su zona de transición a la siguiente capa se conoce como estratopausa. Su extensión abarca hasta una altura de 50 kilómetros y en esta capa, a una altura entre 25 y 30 kilómetros, encontrarás las mayores concentraciones de ozono, encargadas de proteger a los seres vivos de las radiaciones ultravioletas o los rayos UV. La temperatura cambia su tendencia alcanzando los 0 grados al llegar la estratopausa. Vale, pues si os fijáis, aquí dice que llega a los 0 grados cuando llega la estratopausa, pues ya vemos que hay diferencia de temperatura, es decir, en la primera capa, que es la troposfera, hay un decrecimiento de la temperatura con la altura de manera regular hasta que llega a los menos 56,5 grados centígrados, y luego
digamos que se invierte. Luego veremos una imagen en la que veremos más o menos el ciclo que sigue la temperatura a medida que vamos ganando altura. Vale, la siguiente capa, que sería la mesosfera, nos dice que es la capa que comprende entre los 50 y los 85 kilómetros respecto a la superficie terrestre. Su zona de transición a la siguiente capa es la mesopausa y la temperatura vuelve a disminuir hasta alcanzar los menos 90 grados centígrados. La ionización y las reacciones químicas ocurren, son importantes características de esta capa. Bueno, que lo sepamos. Termosfera o ionosfera. Tras la mesosfera y superando la termopausa se encuentra la termosfera, extensión que abarca desde los 85 kilómetros hasta aproximadamente unos 500 kilómetros de altura. Dentro de esta capa y como característica reseñable podemos localizar la ionosfera. Esta capa se encuentra ionizada y tiene gran importancia para la transmisión de ondas de radio, ya que una parte de la energía radiada por un transmisor hacia la termosfera es absorbida por el aire ionizado y otra es refractada de nuevo hacia la superficie de la Tierra. Esta refracción permite recibir señales de radio a distancias mucho mayores de lo que sería posible usando las ondas que viajan a la altura de la superficie terrestre. Vale, pues características de la termosfera. Tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo, simplemente saberlo. No suele haber muchas preguntas de esto. Luego nos vamos a la exosfera, que dice que abarca desde la termopausa a unos 500 kilómetros de altura hasta el límite de la atmósfera terrestre con el espacio exterior, que son unos 10.000 kilómetros aproximadamente. Vale, y ahora aquí sí que vamos a ver de manera un poquito más gráfica las diferentes capas que hemos visto, que nos ha detallado cuáles eran las características de cada una: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Aquí tenemos la distancia vertical de cada una de ellas, lo que abarca, ¿no? Estos serían 0 kilómetros, a los 10 kilómetros estaría, digamos, entre troposfera y estratosfera, 50, 80, 500 y luego ya pues el espacio exterior. Vale, pues la atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra y está formada por una mezcla de diferentes gases que encontramos en el aire en diferentes proporciones, ¿vale? En los primeros 15 kilómetros de altura respecto a la superficie terrestre es donde se encuentra el 75% de la masa de aire que contienen estos gases, y la presencia de los diferentes gases varía con la presión a distintas alturas. La troposfera y la estratosfera contienen vapor de agua, indispensable para que tengan lugar fenómenos meteorológicos como nubes, tormentas, precipitaciones, y la presencia del vapor de agua va disminuyendo a alcanzar capas más altas, es decir, que menos agua a medida que vamos subiendo. Importante lo que os he comentado: primeras dos capas, troposfera y estratosfera, digamos, son las que más nos afecta, especialmente la troposfera. Es donde ocurren la mayoría de fenómenos meteorológicos, y aquí nos dice la composición de la atmósfera. Es la composición de un aire normal no contaminado. Vale, pues la composición sería 78% nitrógeno, 21% oxígeno y en una muchísima menor medida, un 0,97% vapor de agua, y bueno, y dióxido de carbono 0,03%. O sea que ya vemos que la composición de la atmósfera prácticamente es nitrógeno y oxígeno. Y ahora sí que damos paso a lo que es la ISA, la International Standard Atmosphere, la atmósfera estándar internacional. Dice que la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, en inglés las siglas son ICAO, estableció en el año 1975 la ISA, la International Standard Atmosphere, en la que concluyó, entre otras características, que la temperatura a nivel del mar son 15 grados centígrados y la presión atmosférica a nivel del mar son 1013 milibares. Hay algún otro dato importante de la ISA, pero para nosotros es suficiente con que sepamos que la temperatura estándar son 15 grados y la presión atmosférica son 1013 milibares. Es lo que hablábamos en temas anteriores de calar el altímetro, es decir, cuando nosotros vamos a calar el altímetro, cuando volamos a niveles de vuelo, a flight level, lo que hacemos es volar en base a un calaje de altímetro de 1013 milibares. Entonces nosotros pondríamos esto en el altímetro del avión, y a partir de ahí tendríamos una referencia para que todo el mundo tenga la misma distancia vertical y se mantenga la separación entre los aviones. Pero bueno, simplemente saberlo y nada más.
Y nos habla ahora del gradiente térmico. Dice que las características de la atmósfera estándar, que acabamos de ver cuáles son, dice establece un gradiente vertical de temperatura de 6,5 grados cada 1000 pies o 2 grados, 6,5 grados cada 1000 metros o 2 grados centígrados cada 1000 pies. Vale, aquí faltaría poner la M de metros. Es exactamente lo mismo. Uno te dice que son 6,5 grados cada 1000 metros o 2 grados centígrados cada 1000 pies. Es exactamente lo mismo. Vale, nos dice que la temperatura influye el calor de la superficie de la Tierra y los rayos del Sol. La temperatura disminuye con la altura hasta llegar a los 11 kilómetros, donde llega a menos 56,5 grados centígrados y se mantiene constante. Esto es lo que hemos visto, anteriormente. O sea, llegaría a un punto que sería menos 56 grados, la primera capa, que es la troposfera, que sería aproximadamente a los 11 kilómetros. También se hace una clasificación de gradientes verticales de temperatura por procesos adiabáticos. Vale, como adiabático se conoce que no hay un intercambio de calor, que no hay un intercambio de temperatura entre dos cuerpos. Entonces nos dice que está el adiabático seco y el húmedo. En el caso del adiabático seco son 3 grados cada 1000 pies y el adiabático húmedo son 1,8 grados centígrados cada 1000 pies. Esto no hace falta sabérselo de memoria, simplemente que lo sepamos. Son conceptos de meteorología que sí que sirven para hacer algunos cálculos, sobre todo de performance para según qué aviones, pero a nosotros en principio esto, como vamos a volar a 120 metros máximo, no nos va a afectar, no hay preguntas de examen y no es algo que sea importantísimo para lo que aplica a nosotros. Simplemente que lo sepamos, que existe el gradiente térmico, está el adiabático seco y el húmedo. Vale, nos dice que cuanta más presión el calor asciende y cuanto menos presión pues hay más enfriamiento. Vale, y ahora pasamos a hablar sobre la densidad. Nos dice que la densidad es una de las propiedades de los sólidos, líquidos y gases. Es la medida que indica cuánto material se encuentra comprimido en un espacio determinado y se definió como la cantidad de masa por unidad de volumen. Esto respecto a la densidad. Los cambios de densidad pueden afectar a la performance de nuestro dron, por lo que debemos conocer las especificaciones, ya que dependiendo de cuáles sean, la densidad puede cambiar y condicionar el funcionamiento. La densidad es inversamente proporcional a la altura, es decir, cuanta menor altura, cuanta menor densidad, más altura, y es igual que la presión atmosférica. Y aquí tenemos el resumen, que es a más altura habrá menos densidad y habrá menos presión, y a más temperatura tendremos una menor densidad. El primer concepto de más altura igual, menos densidad, menos presión, nos lo podemos imaginar como si estuviéramos debajo del agua en una piscina. Es decir, a medida que vayamos subiendo, estamos en el fondo de una piscina, a medida que vamos subiendo, la densidad será menor y la presión que haya a medida que vamos subiendo también será menor. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que tendríamos sobre la cabeza sería menos. Lo mismo con el espacio aéreo, ¿no? Es decir, si nosotros estamos en una pista de aterrizaje, estamos en la calle o en cualquier sitio, en un sitio de la Tierra, a medida que vayamos a aumentar la altura, la densidad va a ser menor y la presión va a ser menor. Y la temperatura, tenemos que saber que cuanto más alta sea, es decir, cuanto más calor haya, la densidad será proporcionalmente menor. Y aquí nos hace dice una aclaración, dice que la presión atmosférica es la fuerza ejercida por el peso de la atmósfera por unidad de superficie. Vale, vamos a pasar a hablar sobre las isobaras, que nos dice que son líneas que aparecen en los mapas meteorológicos a intervalos de 2 a 4 milibares y unen puntos de lugares de la superficie terrestre que tienen la misma presión atmosférica. Sirven para informar sobre la intensidad del viento y la dirección. Si están muy separadas, estamos en un anticiclón, que significa buen tiempo. Si están muy juntas, estamos en un ciclón, mal tiempo. En el siguiente enlace podemos ver un mapa de ejemplo. Vamos a ver si se puede cargar este mapa.
Vale, pues aquí tenemos el mapa y exactamente lo que nos decía, que une puntos de igual presión. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, nos ponemos en esta línea de aquí, nos dice que son 1020 milibares. Todo el entorno, que si siguiéramos esta línea, estaríamos siempre en 1020, 1020, 1020, 1020. La vamos resiguiendo, en todos estos lugares están a 1020. Lo mismo con la de 1015, con la de 1010. Ya vemos que a medida que va decrementando, hay una borrasca. A medida que vamos aumentando, hay un anticiclón. Un anticiclón, digamos, por resumirlo mucho, cuanta mayor sea la presión atmosférica, se supone que mejor tiempo va a hacer. A medida que va decrementando, como por ejemplo aquí 1015, 1010 milibares, el tiempo aquí será peor. Esto nos lo tenemos que imaginar como si fuera en un mapa de una montaña. Las curvas de nivel pues son exactamente lo mismo, es decir, unas isobaras y unas curvas de nivel sería lo mismo, sería ir siguiendo cada una de las líneas y estaríamos en un constante, una serie de milibares exactamente siempre los mismos. ¿Vale? Si le damos aquí al progreso, pues veríamos cómo iría progresando. Vale, aquí se ve mejor. Si os fijáis, aquí sería una borrasca, esto sería mal tiempo, ¿no? Estaríamos 990 milibares. Aquí 995, 1000, 1005, es decir, de aquí para afuera iríamos mejorando, de aquí hacia adentro iríamos empeorando. Y siempre lo marcan pues como la B de borrasca y A de anticiclón. Vale, ciclones y anticiclones, ciclón borrasca de baja presión, centro de presiones por debajo de 1013 milibares, en el que el valor de las isobaras va creciendo desde el centro. Esto es lo que acabamos de ver en el mapa. Los vientos sobran en el hemisferio norte en sentido antihorario y hacia el interior de la borrasca con un ángulo de 30 grados aproximadamente respecto a las isobaras. Bueno, en el centro de una baja presión el aire es más húmedo y caliente y se eleva originando nubes con probabilidad de precipitación. El ciclón se asocia normalmente a condiciones de mal tiempo, es lo que hemos dicho antes. Aquí le llamo ciclón, es lo mismo que una borrasca, ¿de acuerdo? Un ciclón y una borrasca sería equivalente y un anticiclón pues sería lo contrario, ¿no? Aquí nos dice que sería el buen tiempo. La definición de anticiclón o alta presión dice que no es centro de presiones por encima de 1013 milibares, en el que el valor de las isoberas disminuye desde el centro. Los vientos en el hemisferio norte soplan en sentido horario desde el centro del anticiclón hacia afuera y con un ángulo de 30 grados respecto a las isobaras. Bueno, pues que lo sepamos, tampoco nos importa demasiado. En un anticiclón, las corrientes de aire situadas en los niveles más altos descienden en el centro. Este movimiento de las corrientes de aire genera condiciones de estabilidad que dan lugar a buen tiempo y cielos despejados. Lo que hemos dicho, anticiclón, alta presión, pues equivalente a buen tiempo. Son una presión, una alta presión. Vale, y aquí nos habla de los gradientes de presión, nos dice que el gradiente de presión vertical, en el gradiente de presión vertical la presión varía con la altura y la temperatura, y en el gradiente de presión horizontal es la diferencia de presión que existe entre dos isobaras consecutivas en relación con una distancia horizontal. Eso es simplemente la diferencia que hay tanto verticalmente como horizontalmente, la diferencia que hay, digamos, de altura y temperatura de manera vertical y de manera horizontal. Y nos dice que el gradiente de presión horizontal, como es lógico, cuando la diferencia que existe entre las dos isobaras es muy grande, pues a mayor gradiente de presión horizontal, vientos más fuertes. Eso lo veremos en las curvas, es decir, lo juntas o lo separadas que están las curvas. Lógicamente, cuanto más juntas estén, eso quiere decir que tiene una mayor fuerza, es decir, cuanto más juntas estén estas líneas, más fuerza, más gradiente de presión tiene. Vale, y vamos a hablar ahora sobre las tormentas. Dice que para que se forme una tormenta se necesitan condiciones tales como alta cantidad de vapor de agua y humedad alta, aire inestable con corrientes, un factor que desencadene el ascenso del aire, el calentamiento solar, la orografía del terreno,
y nos dice que los cumulonimbus son las nubes responsables de las tormentas. Ahora un poquito más adelante ya veremos qué tipo de nubes tenemos y qué diferencia hay entre una de ellas. Las tormentas tienen una vida o evolución de 2 horas de media que se divide en las siguientes fases. Está la fase inicial de formación o primera fase, como dice aquí, dice que se forma la nubosidad de tipo cúmulo por acción de corrientes ascendentes y elevación del aire húmedo. Luego pasaríamos a la siguiente fase de, digamos, construcción, ¿no? Evolución de las nubes. La fase de madurez o segunda fase dice que en esta fase la nube ya se ha convertido en un cumulonimbo y comienzan los rayos, vientos fuertes y precipitaciones. Se producen descendencias y ascendencias fuertes que acompañan las precipitaciones y que pueden producir cizalladura severa. La cizalladura en inglés se le conoce como wind shear y son cambios repentinos tanto en la velocidad como en la dirección del viento, de manera muy rápida. Seguimos con la fase 2, que dice que es la más peligrosa de la tormenta, donde las fuertes corrientes descendientes de aire frío, entre 6.000 y 7.000 pies por minuto, son conocidas como microreventones y provienen del desarrollo de nubes de tipo vertical. Son, entre los ya citados, motivos para evitar el vuelo dentro de la tormenta y en sus proximidades, teniendo en cuenta que sobrevolarla no es la solución, ya que también expone la aeronave a gran riesgo. Pues ni qué decir que este tipo de... Si nos encontramos con nubes, siempre hay que evitarlas. Y si está en esta fase que está, digamos, en pleno apogeo, pues por supuesto hay que evitarlo. La fase de disipación o tercera fase dice que las precipitaciones amainan y las corrientes descendentes producen que la nube se disipe de forma gradual. Bueno, pues tendríamos estos 3 estados, ¿no? Que sería la 1 cuando se va construyendo, la 2 es cuando, digamos, está en pleno auge y la tercera cuando va amainando, se está disipando. Vale, vamos a pasar a hablar de la reducción de visibilidad por efectos meteorológicos. Dice niebla, calima y bruma. Bueno, aquí hay un error, no es Camila, es calima. Niebla, calima y bruma. Vale, la presencia de determinadas sustancias puede afectar a la visibilidad del piloto. Estas sustancias son capaces de dispersar, reflejar o absorber la luz. Y estas sustancias son del tipo, pueden ser hidrometeoros, que son pequeñas partículas de agua o hielo suspendidas en la atmósfera, litometeoros, que son pequeñas partículas sólidas suspendidas en la atmósfera o levantadas del suelo por la acción del viento, y dice que estas partículas pueden reducir la visibilidad cuando se dan condiciones atmosféricas tales como la humedad, temperatura o vientos necesarios, ya que pueden desencadenarse los siguientes efectos meteorológicos, que puedan dar lugar a la niebla, a la calima, a la bruma, a precipitaciones. Y aquí nos dice cada una, esto ya sabemos más o menos lo que es niebla, calima, bruma. La niebla en meteorología se define como el fenómeno meteorológico que consiste en nubes muy bajas cerca o a nivel del suelo, formadas por partículas de agua de pequeño volumen en suspensión. Produce una visibilidad horizontal de menos de 1 kilómetro. Se considera neblina cuando la visibilidad es de entre 1 y 2 kilómetros. Y hay una alta probabilidad de niebla cuando la temperatura ambiente del aire y el punto de rocío tienen temperaturas iguales o similares. Esto ya veremos más adelante, que hay unos informes que se llaman informes METAR. Entre otra información nos da la temperatura barra el punto de rocío. El punto de rocío en inglés es conocido como dew point. Y lo que nos dice aquí, cuando la temperatura actual, es decir, imaginemos que estamos a 20 grados centígrados y el punto de rocío está muy próximo a esos 20 grados, eso quiere decir que la humedad es muy alta y la probabilidad de precipitación es altísima si es que no está lloviendo ya. Entonces nos fijamos en estos dos parámetros, tanto temperatura como punto de rocío, y si vemos que están muy próximos, que sepamos que hay una alta probabilidad de precipitación por la alta humedad. Luego nos dice la calima está formada por pequeñas partículas secas como el polvo, ceniza, sal, con niveles de humedad por debajo del 70%. Estas partículas están suspendidas en la atmósfera y su visibilidad mínima es de 2 kilómetros. Bruma reduce la visibilidad en zonas cercanas al mar y está formada por pequeñas partículas de agua o núcleos
higroscópicos. Son gotitas, soluciones salinas que proceden de mares y océanos. La visibilidad horizontal suele superar los 2 kilómetros y está formada por menos partículas de agua que la niebla. Luego las precipitaciones, también sabemos lo que es. Dice que reduce la visibilidad por presencia de gotas de agua y partículas de hielo. Y el smog o niebla contaminante se produce por la presencia de sustancias sólidas suspendidas en la atmósfera. Procedencia de estas sustancias, pues la combustión de carbones, petróleos, y tiene lugar en zonas industriales y ciudades con alta polución. Esto es la típica imagen que hemos visto de países pues muy densamente poblados, debido a la industrialización y a la cantidad de habitantes que tienen, pues se produce este smog o niebla contaminante que dice. Luego tenemos arena y polvo. Puede levantarse del suelo por la acción del viento fuerte y causar baja visibilidad. En muchas ocasiones el viento es capaz de trasladar a grandes distancias polvo y arena de los desiertos. Y luego las precipitaciones, pues alcanzan la superficie terrestre en forma de lluvia, granizo, aguanieve o nieve. Son cristales de hielo o gotas de agua que caen desde las nubes y que se han formado mediante la fusión de gotitas de agua por su congelación. La forma física en la que se darán estas precipitaciones dependerá de las temperaturas verticales que las precipitaciones encuentren en su paso por la troposfera. Que ya sabéis que la troposfera es la primera capa, es donde se dan todos estos fenómenos. Bueno, pues que tengamos una idea de qué son cada uno de estos fenómenos. Y empezamos ahora el tema de altimetría. Nos dice que para ser operadores debemos ser capaces de diferenciar entre estos conceptos. Luego ya veremos que a la hora de la verdad vamos a utilizar dos como mucho, pero tenemos que saber diferenciarlo, ¿vale? Altimetría, elevación, altitud de densidad, también es un concepto que para drones nos queda un poco alejado, pero hay que saber lo que es. Altitud de presión, altura, ¿vale? Pues la altimetría se ocupa de determinar la altitud de vuelo de la aeronave, la distancia vertical desde el nivel del mar. Es decir, el punto de referencia sería el nivel del mar. Los instrumentos que representan la altitud es el altímetro, que obtiene la lectura de altitud basándose en la presión estática que rodea a la aeronave. Luego tenemos la elevación, que es la distancia vertical entre un punto del terreno y el nivel medio del mar. Eso sería la elevación, que esto podría ser pues una montaña, por ejemplo. Sería una distancia vertical entre un punto del terreno y el nivel medio del mar. Altitud sería distancia vertical entre el nivel de la aeronave y el nivel medio del mar. Y dice que se distingue entre la altitud de densidad y la altitud de presión. Y nos dice aquí qué diferencia hay entre cada una. La altitud de densidad es la que le corresponde a una densidad atmosférica dada en la atmósfera estándar. Recordad que la atmósfera estándar es la ISA, conocida como la ISA, que son 15 grados centígrados y son 1013 milibares de presión. Se obtiene al corregir la altitud de presión por temperatura y se emplea para evaluar la prestación de la aeronave y el sistema propulsor en las fases de despegue, ascenso y aterrizaje. Y la altitud de presión es la altitud de una superficie de presión en la atmósfera estándar. Se determina calando el altímetro a 1013 hectopascales, que es lo mismo que en milibares. Bueno, altitud de densidad a nosotros no... Es decir, existen unas tablas de performance que dependiendo de temperatura, presión, humedad, la performance del avión, el rendimiento que nos va a dar es uno u otro. Es decir, puede tener unas condiciones óptimas o puede tener unas condiciones subóptimas. Nosotros volvemos a decir lo mismo, a 120 metros del suelo poco va a variar. Entonces, como concepto teórico está bien saberlo, pero no vamos a tener que hacer cálculos de altitud de densidad ni de correcciones. Vale, altitud de presión ya hemos visto lo que era y nos dice la definición de altura, que aquí no estaba. Altura dice que es la distancia vertical entre el nivel de la aeronave y una referencia específica en el terreno, sin más. Vale, pues saber diferenciar estos conceptos, que no los tenemos muy por la mano a lo mejor en el día a día,
pero que sepamos diferenciar a qué se refiere. Ahora hablamos del viento. El viento tiene su origen en las diferencias de presión. Estas diferencias tienden a equilibrarse y tienen lugar por un desigual calentamiento de la superficie terrestre. Cuando el aire se calienta, asciende y el aire circundante invade la zona que ha quedado libre de ese aire caliente. Afectan al viento factores como el rozamiento, la gravedad, fuerza centrífuga o Coriolis, que se refiere a... es una fuerza que hay debido a la rotación de la Tierra. Es una fuerza que se mueve en tres direcciones, por tanto podemos decir que se trata de un vector de tres componentes, longitudinal, lateral y vertical. La dirección de la que sopla el viento se nos informa en grados, y digamos el norte sería 0 grados, el sur sería 180, del este sería 90, del oeste 270. Entonces se nos dice la dirección de la que sopla el viento, se lo dice en grados, y la velocidad en nudos. Normalmente son nudos, aquí lo abrevia como kT de Notch. En el caso de uvas es normal expresar la velocidad en kilómetros hora en vez de nudos. Nosotros, si nos bajamos una aplicación específica de drones, normalmente se puede variar, pero habitualmente con drones se utilizan los metros y los kilómetros hora. Vale, y aquí tenemos un dibujito, un esquema para ver de manera más gráfica algunos de los conceptos que hemos visto, ¿no? Si esto es el nivel del mar, lo que sería la altitud, lo que sería altura y lo que sería elevación. La altitud sería, como bien ha dicho, una referencia desde el nivel del mar a un punto a donde está nuestra aeronave. La altura sería desde un punto de la Tierra a donde está la aeronave, y la elevación sería desde el mar hasta un punto de la superficie terrestre. Decimos que el viento es racheado cuando sus valores son variables, cambiando de intensidad en cortos espacios de tiempo. El piloto de UAS debe saber identificar el viento racheado y tomar las acciones necesarias para hacer seguras las operaciones. A la hora de realizar una grabación, si tenemos que compensar un viento constante, el UAS no tendría problema en estabilizarse. En cambio, el viento racheado nos dificultaría la grabación eficiente, ya que las condiciones necesarias para la estabilización de la aeronave y una correcta filmación serían imposibles de realizar. Bueno, pues que lo sepamos. Con un viento, si hace viento constante, aunque sea fuerte, siempre y cuando no exceda las limitaciones de nuestro aparato, es mejor que un viento racheado, porque el viento racheado, pues lo mismo no viene, que de repente viene una racha muy fuerte. Entonces, si estamos realizando una grabación con el dron, pues el dron podría ser no capaz de estabilizarlo a tiempo y puede haber movimientos. Luego nos habla del viento en superficie. Dice que la capa límite es la capa más baja de la atmósfera aproximada al suelo o superficie terrestre. Vale, la superficie terrestre es desigual, variando en características como la rugosidad, orografía, diferentes puntos, y este hecho da lugar a cambios en el movimiento del viento. La capa límite se extiende de forma genérica hasta alturas entre los 200 y 500 metros, pero las diferentes características de la superficie que hemos mencionado dan lugar a que la capa límite varíe en su grosor, siendo más gruesa en terrenos de montaña y más fina sobre el mar o el agua en general. Y a mayor altura respecto a la superficie, el efecto del rozamiento del viento con la superficie disminuye hasta ser inexistente. Es decir, a medida que vamos más arriba, pues el rozamiento es menor hasta que desaparece. Y esta variación en el sentido de giro del viento se produce por el efecto Coriolis, que dice que ya se ha mencionado y tiene origen en el movimiento de la rotación de la Tierra. Sí, es lo que hemos comentado. El efecto Coriolis es debido a la rotación de la Tierra, y tampoco vamos a entrar más, simplemente que lo sepamos. Y luego tenemos la brisa marina y la brisa terrestre. Las temperaturas varían entre el día y la noche, y con ello las masas de aire se comportan de forma diferente. Por el día, durante el día, podemos imaginar que estamos en una playa, y dice, por el día la Tierra se calienta más rápido que el agua. La masa de aire caliente asciende y la masa de aire frío que se encuentra sobre el mar se traslada hacia la zona terrestre, ocupando el lugar que tenía la masa de aire caliente.
y por la noche el proceso es exactamente lo mismo, pero el inverso, tal como vemos aquí en el dibujito. Es decir, el agua conserva más el calor debido a que tarda más en enfriarse, y por ese motivo la masa de aire que está sobre el agua asciende y ocupa su lugar de masa caliente que procede de la zona terrestre. Y aquí lo vemos representado, ¿vale? La costa, como si fuera estuviéramos en la playa, tanto de día como de noche, el sentido, es decir, cómo sería el sentido del enfriamiento del aire caliente que hace la brisa cuando es por la mañana o por el día, y cuando es por la noche, que es justamente al inverso. Continuando con el tema de las brisas, pues nos dice la brisa de valle y montaña. Dice: cuando el aire se encuentra en un valle por el día, las paredes de este valle se calientan y el aire asciende por la orografía del valle. Este tipo de viento se denomina anabático, y cuando el aire ha alcanzado alturas mayores se enfría y desciende hacia la zona central del valle. Es lo que vemos en la representación. Esto sería por el día, el primer dibujo que vemos. Y luego, al caer la noche, tiene lugar el viento catabático, es decir, por la mañana es el anabático, por la noche es el catabático. El aire se encuentra en las cumbres y en las paredes de los valles, se enfría más rápido y desciende al fondo del valle, y el aire que se encontraba más caliente en el fondo del valle lo que hace es ascender, pues tal como vemos aquí en la representación. De esto concretamente tampoco suele haber muchas preguntas, que yo sepa no he encontrado ninguna. Bueno, continuamos con las nubes. Las nubes deben su formación a la saturación de una masa de aire. Esta saturación se produce cuando esa masa de aire no soporta más cantidad de vapor de agua, y destacamos dos formas de saturación principales. Es decir, le llamas saturación cuando no soporta más cantidad de agua, ¿no? Digamos que se va como acumulando, llega a un punto que se satura y de esa manera ya empieza a caer la precipitación. Enfriamiento de la masa de aire, añadir vapor de agua a la masa de aire. Una masa de aire más cálida puede contener más cantidad de vapor de agua que una fría, por lo que el punto en el que se producirá la saturación de la masa de aire cálida será mayor. A mayor temperatura de la masa de aire, mayor cantidad de agua puede soportar hasta la saturación. ¿Vale? Como tiene más temperatura, pues puede soportar más cantidad de agua. Y aquí nos dice, aquí llamamos el punto de saturación, ¿no? El punto de saturación también da llamado el punto de rocío, que hemos comentado anteriormente, que es el dew point. Es cuando la temperatura de la masa de aire es de igual valor que el dato que nos muestra el valor de la humedad relativa de dicha masa de aire. Los núcleos de condensación serán importantes para la formación de las nubes. Son partículas microscópicas, tales como el polvo o la arena, que se comportan como superficie sobre el vapor de agua, que puede condensar en gotitas o en cristales de hielo. Y aquí tenemos una clasificación de las nubes. Dice: tomaremos en cuenta la altura media que tienen su base y las agruparemos. Normalmente se dividen entre nubes bajas, nubes medias y nubes altas. Tenemos dos mapas, vienen a decir lo mismo, simplemente es para que veáis dos diferentes. Es decir, low, medium y high, aquí lo mismo, low, medium y high, y qué tipo de nubes encontramos en cada uno de estos niveles. Pues muy bien, nubes que a nosotros nos vayan a afectar, evidentemente las de bajo nivel, es decir, lo que esté aquí, aquí nos dice de 0 a 2000 metros sería bajo nivel. Pues si nosotros vamos a volar a 120, pues imaginaos el margen que tenemos, ¿no? De manera genérica, nubes altas, medias y bajas. Las altas, todo lo que sea prefijo cirro, cirros, cirrostratos, cirrocúmulos, serían nubes altas. Nubes medias, prefijo alto, altostratos, altocúmulos, y y el resto, pues estratocúmulos, cumulonimbus, cúmulos, nimbostratos, estratos, serían bajo nivel. Comentar que cumulonimbus, si veis tanto una imagen como la otra, están en los tres niveles, medio, alto y bajo.
Esto quiere decir que son nubes de desarrollo vertical. Los cumulonimbus son esas grandes acumulaciones que traspasan todos los niveles. Entonces, cuando veamos uno de estos, ocupa todas las capas y son unas gran nubosidades, digamos, que tienen asociadas precipitación. Así como los nimbostratos, pero no, digamos, los nimbostratos están, como aquí lo veis, en la capa más baja. Y los estratocúmulos también pueden dar lugar a precipitaciones, no tan grandes como los nimbostratos como los nimbus, pero también puede dar precipitación. Y más o menos por el dibujo os podéis hacer una idea de cómo son, ¿vale? Los cirros son como estas pequeñas pinceladas que hay muy difuminadas en el cielo, muy altas. Se ve muchas veces en el cielo cuando está muy despejado y vemos como unas pequeñas pinceladas muy aisladas, pues estos serían los cirros. Los cirrocúmulos sería parecido, pero tienen más forma de cúmulo, una forma más redondita, más representada, más juntita, ¿vale? Aquí tenemos el otro dibujo. Y los cirrostratos, pues también sería tipo cirro, sería un cirro también, pero no sería tan pincelado, sino sería como más estratiforme, ¿no? Más alargado y de manera más conjunta. Y el resto, pues ya lo vais viendo. Altocúmulos, pues son cúmulos como se ve aquí, ¿no? Son cúmulos a una altitud, pues suele estar a 3.000, 4.000 metros más o menos. Los altostratos, también estratos son de forma muy estratificada, ¿no? Muy horizontal, muy dados a la horizontalidad. Y luego el resto, pues los estratos, nimbostratos, cúmulos, tampoco no hay pregunta de examen de esto, simplemente que lo sepamos, que sepamos qué tipos de nubes hay, que la clasificación está en altas, medias y bajas, y un poquito tener una idea genérica de lo que nos podemos encontrar en el cielo. Vale, pues ahora vamos a dar paso a los frentes y la visibilidad. Dice que en meteorología nos referimos al frente como la franja de separación entre dos masas de aire con características distintas, es decir, tales como la densidad o la temperatura, tienen esa diferenciación. Entonces podemos clasificar los frentes de 4 tipos. Tenemos los frentes cálidos, los frentes fríos, los frentes ocluidos y también tenemos los estacionarios, ¿vale? Y aquí vemos la descripción de cada uno de estos. El cálido dice que el frente cálido, la masa de aire cálido, es la encargada de desplazar la masa de aire frío, digamos que lo empujaría, y la masa de aire cálido también realiza un empuje que la hace deslizar por encima de la masa de aire fría y se da lugar a nubes estratiformes. La media de la velocidad de avance de un frente cálido son unos 15 nudos. Y dice que es inferior al avance del frente frío. Las masas de aire son masas de aire frío en dirección sudoeste y noreste. Luego la descripción de frentes fríos dice que la masa de aire frío se desplaza la masa de aire cálido y la obliga a ascender, dando lugar a nubes de tipo de desarrollo vertical, como la que hemos visto que puede ser un cumulonimbus. La media de velocidad de avance de un frente frío es de unos 20 nudos y puede dar lugar a vientos fuertes, tormentas, incluso nieve. Las masas de aire cálido normalmente son desplazadas sobre las masas de aire frío en dirección noroeste y sudeste. Y luego tenemos los frentes ocluidos. Tiene lugar cuando un frente cálido es seguido por un frente frío que lo alcanza al ser más rápido. En el alcance el frente frío se desliza por debajo del frente cálido en forma de cuña, lo que provoque que el frente cálido ascienda por encima de ese. Entonces los dos frentes se mueven uno detrás del otro y la línea entre ellos es la que forma el frente ocluido. Un frente ocluido realmente existen dos masas de aire frío y una de aire cálido. Las dos masas de aire frío tienen el mismo sentido y es la línea de separación de ellas con la masa de aire cálido donde podemos encontrar la línea de frente. Vale, vamos a ver un dibujito para que lo entendamos esto mejor. Bueno, aquí podemos observar un frente ocluido, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el aire frío, empuja al caliente y como aquí bien dice, el frente frío
es más rápido que el caliente, así lo alcanza y lo hace ascender, formado entre ambos un frente ocluido, que es lo que se forma. Entonces esta sería más o menos la descripción gráfica de cómo sucedería. Luego tenemos a su vez el ocluido se clasifica en ocluido cálido y en ocluido frío. Estamos ante un frente ocluido cálido cuando el aire detrás del frente frío es más cálido que el aire frío existente delante del frente cálido. El clima que acompaña a los frentes ocluidos cálidos depende de la inestabilidad atmosférica de ese momento. Estamos frente a un frente ocluido frío cuando el aire detrás del frente frío es más frío que el aire existente delante del cálido. El clima que acompaña a los frentes ocluidos fríos dice que se asemeja al que acompaña a los frentes fríos, desarrollándose muy frecuentemente precipitaciones y tormentas. Y luego, para finalizar, tenemos los frentes estacionarios y nos dice que la estabilidad de estas masas de aires condicionará la nubosidad y las precipitaciones que tengan lugar. Si las masas de aire son estables, se formarán nubes estratiformes y lluvias moderadas. Y si las masas de aire son inestables con movimientos convectivos, es decir, que hay circulación de arriba abajo, las nubes que tenderán a formarse serán del tipo cúmulo o cumulonimbo. Y aquí tenemos la simbología, ¿vale? Interpretación de frentes en mapas meteorológicos. Normalmente esto es estándar y siempre lo ponen así en los mapas del tiempo. Cada tipo de mapa se asocia a una simbología en los mapas meteorológicos. Tendremos frente frío, frente cálido, frente ocluido y frente estacionario. El frente frío se simboliza de color azul con estos dibujitos de montaña triangular, frente cálido con estas abultaciones de color rojo, el frente ocluido siempre normalmente de color marrón alternando tanto como si fuera frío y ocluido, y el estacionario a ambos lados con esta simbología, la misma simbología a cada lado. ¿Vale? Simplemente, pues una vez más, que sepamos que este no suele salir en el examen, tenemos que tenerlo en cuenta, pero tampoco hace falta sabernos de memoria ni cómo se forman los frentes cálidos, ni fríos, ni ocluidos, ni nada de eso, ¿vale? Simplemente tenerlo presente qué tipos de frentes podemos encontrarnos. Vale, y damos paso ahora a la turbulencia y cizalladura. Las turbulencias y cizalladura son fenómenos meteorológicos que pueden causar situaciones de peligro en las operaciones aéreas. La turbulencia es un movimiento desordenado del flujo de aire que da lugar a la formación de remolinos. Estos remolinos provocan rápidos y bruscos cambios en la dirección y la velocidad del viento. Las turbulencias han de tenerse en cuenta a la hora de operar con UNUAS, con especial atención en momentos críticos como el aterrizaje y el despegue. Ante la presencia de flujos de aire turbulento, los fabricantes de aeronaves desaconsejaron el modo automático y especifican velocidades máximas inferiores a las habituales de la misma aeronave. Vale, pues que lo sepamos, que lo tengamos en cuenta. Evidentemente, antes de coger nuestro dron, lo que vamos a hacer es mirar el parte meteorológico y miraremos a ver el viento que hace. Si nos señala que puede haber turbulencia o cizalladura, pues ya sabemos cómo tenemos que operar. Y luego las turbulencias, por su origen, pues las clasifica en mecánica y convectiva, y luego nos reseñala la de la turbulencia de Stella, y ahora la veremos. La turbulencia mecánica dice que su origen es la presencia de obstáculos como edificios, hangares, montañas, que causan el flujo normal del viento que sea perturbado. Es decir, pues en una ciudad, pues un edificio que haya por en medio hace que el viento fluya entre los edificios, y eso puede acarrear que genere una turbulencia mecánica debido a toda la orografía que pueda haber. Y luego está la convectiva, que su origen está en el ascenso de las corrientes convectivas, en las que las masas de aire en contacto con la superficie son calentadas durante el día por el efecto de la radiación solar. Debido a la diferencia de temperatura, pues lo que hace es crear una turbulencia convectiva, y como aquí dice, se crean corrientes convectivas. Y luego tenemos la turbulencia de Stella, que su origen es el propio vuelo de LUAS. Dice que detrás del mismo se producen vórtices turbulentos que varían en intensidad dependiendo del tamaño, diseño y velocidad del LUAS. Aquí os voy a enseñar un vídeo que, a ver si lo encuentro, que describiría un poco lo que sería la turbulencia de Stella. No sería de un UAS, sería un avión, pero bueno, sería lo mismo. A ver si lo veo por aquí. Vale, tenemos esta imagen en la que
ponen aquí un contador de tiempo y hay como diferentes chorros de diferentes colores para que veamos el viento que hay, la dirección del viento y la fuerza, ¿vale? Entonces pasa un avión por aquí y ya veremos cómo se va deformando. Pasa el avión por aquí, va pasando el tiempo y cómo se va creando. No sabemos cuánto tiempo ha pasado de aquí. A ver. ¿Veis cómo va moviéndose por aquí? Es decir, después de todo el tiempo que ha pasado, mirad lo que se crea ahora. Vale, pues este sería un ejemplo. En este caso sería los vórtices de punta de ala de un avión, ¿vale? No sería de un. Vale, en este caso el que hemos visto es de un avión y son vórtices de punta de ala, no es de un UAS, pero sería una estela turbulenta debido al propio aparato, como ejemplo, ¿vale? Y nos habla también de turbulencias por su intensidad. Dice que se clasifican en fuertes, moderadas y ligeras. Las fuertes someten a la aeronave a cambios bruscos de altitud y actitud, pudiendo quedar fuera del control y sufrir daños estructurales. Esta sería la más peligrosa, ¿no? Luego sería moderada, que somete a la aeronave a cambios de altitud y actitud, pero sin perder el control. Y luego tendríamos la ligera, que la aeronave no experimentaría cambios importantes de altitud y actitud. Y aquí nos habla de la cizalladura, que como se comentaba antes, la cizalladura o wind shear en inglés es un fenómeno producido por la diferencia de la velocidad del viento o su dirección entre los dos puntos. A menos distancia entre los dos puntos con vientos de diferente velocidad de dirección, mayor nivel de cizalladura. Dependiendo si los puntos están a diferentes altitudes o diferentes localizaciones geográficas, entre otros factores, nos dice que puede ser horizontal, vertical o la combinación de ambas. En la horizontal, pues los cambios de viento se manifiestan en distancia horizontal, como la propia palabra dice. En el vertical se producen ascendencias y descendencias bruscas de manera vertical, y la combinación de ambas pues es, por ejemplo, la que se puede encontrar en el interior de un cumulonimbus debido a amigos reventones o los cambios de viento. Es decir, sería la combinación de horizontal y vertical, y digamos que sería la más peligrosa, sobre todo las aproximaciones de los aviones a un aeropuerto. Algunos fenómenos meteorológicos que nos advierten de la presencia de cizalladura son pues situaciones meteorológicas asociadas a la cizalladura, que puede ser tormenta, inversión de temperatura, frente o vientos fuertes en superficie, y fenómenos visibles que los advierte, es decir, que nosotros lo podríamos observar que directamente con nuestros ojos, pues nubes tipo cirro. Si vemos nubes tipo cirro podría ser, nubes lenticulares que tienen forma como de lenteja, como ovaladas, nubes rotor, penachos de humo cizallados, es decir, son cosas que nos pueden dar a sospechar que puede haber una cizalladura. También pues tormentas, zonas de vientos fuertes, vientos racheados en superficie, zonas donde se produce levantamiento de polvo por el viento, también sería un buen indicador, y tornados y trombas marinas, pues por supuesto también podrían dar lugar a cizalladura. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la visibilidad diurna y nocturna. Dice que la visibilidad meteorológica diurna es la máxima distancia a la que un objeto negro de determinado tamaño puede verse y reconocerse contra el horizonte por un individuo, sin ayuda de ninguna iluminación adicional. La visibilidad es el aspecto más importante para operar con nuestro dron de forma segura, ya que la legislación actual en materia aeronáutica obliga para las aeronaves controladas por control remoto en 2 de las 3 categorías existentes el vuelo de aeronaves en línea de vista con el piloto u observador. Como ya sabemos, esto sería para vuelos en Victor Loss, mientras que si vamos a realizar en Bravo Victor Loss, podríamos volar sin línea visual, pero deberíamos tenerla para el aterrizaje y despegue. Vale. La OACI en el ISO 2 indica que las condiciones meteorológicas visuales o instrumentales son definidas teniendo en cuenta la distancia de la aeronave a las nubes, el techo y la visibilidad en superficie.
Hay que saber consultar e interpretar la información meteorológica y permite tener un criterio para saber si disponemos de visibilidad suficiente en un momento determinado. Bueno, como definición también nos dice que la visibilidad meteorológica nocturna es la máxima distancia a la que una luz de intensidad moderada puede verse y reconocerse. La legislación vigente prohíbe el vuelo nocturno de uvas. Bueno, esto no es cierto, ¿vale? Esto sí que se permite el vuelo nocturno de uvas bajo unas determinadas condiciones que ya hemos visto, que tiene que ser libre de nubes y tiene que tener tenemos que tener una luz verde intermitente, ¿vale? Pero sí que está permitido el vuelo nocturno con uvas. Informes y mapas de información y previsión meteorológica. Los mapas de información meteorológica, así como el resto de los canales que nos facilitan este tipo de información, son de vital importancia para un operador profesional. Antes de operar, el piloto debe planificar la operación y tener en cuenta los factores que pueden afectar a la aeronave. El factor meteorológico es uno de los más importantes. Aquí tenemos la Agencia Estatal de Meteorología, que es AEMET. Podemos consultarla. Y los formatos de información en los que nos apoyaremos en el ámbito aeronáutico para informarnos, pues tenemos los mapas significativos de baja cota, los mapas de viento y los informes METAR y los informes TAFOR, que ahora veremos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos, que es un mapa significativo, que es un informe METAR, que es un informe TAFOR. De todas formas, a nosotros nos va a ser muchísimo más útil una aplicación que nos diga de un vistazo qué condiciones va a haber en este momento y qué pronóstico va a haber para mañana o pasado, que consultar un informe METAR. De todas formas, es bueno saberlo y ahora vamos a ver en qué consiste esta información. Vale, pues mapas significativos de baja cota. Este mapa de previsión de tiempo muestra las condiciones meteorológicas relativas a las 3 horas anteriores y posteriores a su momento de emisión. Es decir, alberga la información meteorológica en un periodo de 6 horas, ¿vale? Tenemos 3 horas por delante, 3 horas por detrás. La simbología para representar los distintos fenómenos es estándar, ¿vale? Ahora tenemos una leyenda y nos dice cada dibujito qué es lo que significa. Los símbolos y datos que contienen los mapas significativos nos dan información muy importante para las operaciones, como puede ser la nubosidad, turbulencia, onda de montaña, etcétera, etcétera. Dice que hay expresiones estándar importantes que nos informan sobre qué extensión de cielo se encuentra cubierta por nubes y son las siguientes. Vale, esto lo veremos ahora. Few, scattered, broken y overcast sería de 1 a 2 octas de cielo cubierto, de 3 a 4, de 5 a 7 y de 8 a 8. Es decir, de menos nubes a más nubes, ¿vale? Sería few, scattered, broken y overcast, ¿vale? Sería pocas, dispersas, fragmentadas, o overcast, que sería cubierto, totalmente cubierto. Esto nos tenemos que imaginar como si fuera un quesito de estos del Trivial, ¿no? Que tiene 8 cuñas. Entonces, si sería few, sería de 8, estaría una cubierta. Scattered de 3 a 4, de 3 a 4 tendríamos rellena. Broken de 5 a 7 y overcast estaría totalmente el cielo cubierto, ¿vale? Es una codificación que se utiliza para los informes METAR. Y aquí en el mapa significativo de baja cota nosotros lo podemos consultar si vamos a la página de EMET. Si nos creamos un usuario y contraseña, podemos consultar este tipo de mapa, ¿vale? Si os fijáis aquí, podemos consultarlo a diferentes altitudes. En este caso, aquí nos pone, sería mapa significativo desde surface, desde la superficie, hasta 150, ¿vale? Luego de 150 hacia arriba tendríamos que consultar otro mapa. Y bueno, como veis, esto sería la península ibérica y es una información que si nosotros vamos a volar con nuestro dron en un sitio muy específico, muy pequeño, este mapa ya se nos quedaría grande si tenemos que hacer un vuelo corto entre, por ejemplo, Sabadell y Igualada o la Seu d'Urgell, porque la distancia de aquí a aquí tampoco es... Se supone que aquí tenemos todo el mismo fenómeno meteorológico, pues imaginaos si vamos a operar en una calle de un pueblo, este mapa se nos queda muy grande. A nivel de información general está bien conocerlo y bueno, la simbología que tiene es lo que nos... Aquí si veis, por ejemplo,
Bueno, más adelante, mira, aquí es que lo explica. Para nubosidades tipo cumulonimbos y torrecúmulos se usan otras abreviaturas en las que obtendremos precisión respecto a su cantidad de situación. ISOL, FRQ, OCN y EMP es lo que quiere decir aisladas, frecuentes, ocasionales, intercalados, que es lo que vemos aquí. Aquí, por ejemplo, LCA es de local. Veis aquí OCNL, que es lo que hemos visto aquí, OCNL, ocasionales, ¿vale? Occasional, Embedded, y tenemos la codificación de CB y TCU. CB sería cumulonimbus, TCU sería torrecúmulos. Aquí nos indicaría que sería de 010 a 040 la base de nubes hasta el techo de nubes XXX, que sería el techo de este mapa, que sería 150. Bueno, pues entre 1000 y 4000, la base de nubes aquí nos estaría indicando de 1000 a 4000, con un techo de nubes de 150. Ocasionales, lo que he dicho, cumulonimbos, torrecúmulos. Aquí lo mismo, estaría broken, localmente broken, cúmulos, estratocúmulos, altocúmulos, altoestratos. Es decir, nos dice el tipo de nube que hay, la base de nubes abajo, el techo de nubes arriba. Esto de aquí, por ejemplo, nos dice que es turbulencia, puede ser ligera, fuerte, moderada. En fin. Esto tenemos una leyenda que la podemos consultar aquí. Aquí nos sale, pero aquí nos sale, ¿ves? Símbolo de tiempo significativo. Nos dice qué significa cada uno de estos iconos. Pues ciclón, línea turbonada, turbulencia moderada sería como una montañita así. El doble sería turbulencia fuerte. Engelamiento moderado, este sería la codificación. Y bueno, todos estos símbolos, que es lo que veríamos representados en un mapa significativo de baja cota. ¿Vale? Nosotros, ya digo, para nuestro dron no nos es de mucha utilidad. Aquí, por ejemplo, también nos sale este indicador que 0 grados 040. Esto indicaría que nos encontraríamos a flight level 040, que serían 4000 pies. A 4000 pies estaríamos a 0 grados. Aquí los 0 grados los encontraríamos a 4500. Aquí los 0 grados a 5000. Aquí a 6000. Bueno, un poco de información. Vale, pues continuamos. Nos dice que al expresar la base de las nubes y su techo, o el de masa de nubosas, lo hacemos en hectopies. Hectopies o hectopascales. Ejemplo, 070 equivale a 7000. Es lo que he ido haciendo, lo que os he ido comentando a lo largo del curso, ¿vale? Flight level 070 es un nivel de vuelo. Estaríamos volando sobre la Isobara 1013, que es la atmósfera estándar internacional, equivaldría a 7000 pies. Cuando la base de la masa de nubes toca el suelo, se utilizará la abreviatura SFC de Surface. Ejemplo, Surface, es decir, esto sería desde superficie hasta nivel de vuelo 080, es decir, desde la superficie hasta 8000 pies. Las capas nubosas por encima del límite vertical de la carta se indican con triple X, es decir, sería base de nubes, flight level 420 hasta XXX. Cuando una masa de nubes, esto estaría mal, esto sería BKN, una masa de nubes broken y overcast tiene un espesor de menos de 2000 pies, se codifica como LYR y se especifica la altitud de la cota más alta y la base más baja. Por ejemplo, aquí nos diría overcast, CLD, LIR en capas, las 3X y la base de nube que estaría de 020 a 010, que sería de 1000 a 2000 pies. Bueno, lo que he comentado, más de lo mismo. Es importante saberlo, no es imprescindible sabérselo de memoria, simplemente que sepamos lo que significa y que sepamos dónde lo podemos consultar. En este caso, tanto el mapa significativo de baja cota como las abreviaciones para entenderlo, como símbolos de tiempo significativo, lo podemos, aquí tenéis el logotipo, AEMET, Agencia Estatal de Meteorología. Si entráis en la página web podéis consultar toda esta información, si tenéis curiosidad.
Ya os digo, a nivel de volar, al nivel de ser prácticos, no es lo mejor, pero si queremos hacer alguna consulta puntual, pues la podemos hacer, por supuesto. Vale, ya nos habla del viento, dice que en el mapa de viento podemos observar tanto pronóstico como estado actual de los vientos con su componentes e intensidad. El componente de viento lo podemos observar en grados respecto a la brújula, mientras que la componente nos aparecerá en notch, nudos, abreviado normalmente como KTS o como KT. Podemos encontrar un mapa de superficie y altura, siendo especialmente útil para el vuelo de UAS el de superficie. Y aquí tenemos una captura de pantalla. Es el mismo, de la misma página de la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí, pues bueno, también bastante genérico. Es decir, aquí podemos ver desde dónde viene, si veis la flecha, de dónde viene el viento. Y la cantidad de flechitas que tiene. No sé si veis aquí que tiene 2. Aquí tiene 2,5. Aquí tiene 4. Eso quiere decir la fuerza. Cada palito de esos simboliza la fuerza en nudos. Y en este caso, pues bueno, nos dice que el nivel que nos está representando, fly level 020, es decir, nos está representando el viento en altura, el viento a 2000 pies. ¿Qué más podemos encontrar? Pues el informe meteorológico METAR que hemos comentado anteriormente dice que la información está codificada, por lo que el usuario requiere conocimiento de este lenguaje para poder interpretar estos informes. Se realiza cada media hora o una hora a lo largo de 24 horas del día. Este informe meteorológico aeronáutico contiene información sobre las observaciones de aeródromo. Para resumir, el informe METAR es las condiciones meteorológicas reinantes en un aeropuerto en concreto. Y como aquí dice, se emite cada 30 minutos, es decir, cada 30 minutos tendremos una variación, tendremos una actualización. Y el informe meteorológico TAFOR, el TAF, abreviado como TAS, es TAFOR, se trata también de un informe meteorológico aeronáutico, es un pronóstico con validez de 9, 18 o 24 horas, con información acerca del pronóstico del aeródromo. Detalla las condiciones previstas durante su periodo de validez. Vale, ahora vamos a ver un ejemplo de un informe METAR y un ejemplo de un informe TAFOR. Vale, pues en esta página, por ejemplo, hay muchas páginas donde se puede consultar. Aquí, por ejemplo, tenemos el aeropuerto de Sabadell, ¿vale? Y esto de aquí, esto que vemos aquí abajo pone METAR, esto sería el informe METAR, ¿vale? Esto sería codificado, sería el informe METAR, empezaría aquí. Y esto de aquí sería el informe TAFOR, ¿vale? Empezaría aquí. Y aquí tenemos el informe METAR decodificado. Y todo esto sería el TAFOR decodificado. ¿Qué es lo que nos dice? Pues Lima Eco Lima Lima es el indicativo del aeropuerto, en este caso Sabadell. Aquí nos dice el día 15 a las 13:30 horas Zulu, ¿vale? Esto de 15 sería el día 15 a las 13:30 horas Zulu. Recordad que la hora que cogemos nosotros es hora Zulu, ¿vale? Hora internacional. Aquí nos indicaría el viento, nos diría que el viento viene de 230 grados con una fuerza de 6 nudos, variable desde 200 a 260. Esto de 999 quiere decir que la visibilidad es de 10 kilómetros o más. FIU 050, el tema de las nubes, ya como recordad era FIU Scattered, Broken y Overcast. FIU significaría de 1 a 2 octas de cielo cubierto a una altitud de 050, es decir, a 5000 pies. Esto de aquí tendríamos la temperatura, que serían 23 grados centígrados, y punto de rocío 14. Acordaos que si son muy próximas la temperatura y el punto de rocío, eso quiere decir que hay una probable precipitación. Y luego tenemos el Q1016, que es la presión atmosférica. La presión atmosférica, que serían 1016 milibares o 1016 hectopascales. El TAFOR, exactamente lo mismo, pero más completo, ¿vale? Lo mismo, el indicativo, la hora, aquí nos indicaría Scattered a 020, que serían 2000 pies, TX, temperatura máxima, TN, temperatura mínima. Esto querría decir, es una codificación de temporalmente,
broken, becoming, bueno, aquí lo tendremos todo desglosado, ¿vale? Aquí lo que dice temporalmente del día 16 a las 3 al 16 a las 9, pues es esto que estábamos viendo aquí. Y nada más, simplemente tened en cuenta, no hace falta que lo sepáis tampoco, pues que sepáis que un informe METAR es cada 30 minutos, es de una ubicación concreta, de un aeropuerto concreto, y el TAFOR o TAF es lo mismo, pero no es en el momento actual, sino que es un pronóstico a futuro, ¿de acuerdo? Y en principio nada más. Si queréis consultarlo, pues vosotros en cualquier página os ponéis en el Google, ponéis METAR aeropuerto de Barcelona o de Madrid o de donde sea y podéis verlo. Y luego las codificaciones, pues también, a medida que vayáis viendo unos y otros, pues cogeréis más fluidez y sabréis interpretarlo mejor. Muy bien, pues pasamos ahora a hablar sobre las tormentas solares. Nos dice que una tormenta solar es una explosión electromagnética que se produce en el Sol e interfiere con el campo magnético de la Tierra, lanzando hacia ella miles de millones de partículas cargadas. Esta actividad se conoce como fulguración y puede además producir eyecciones de masa coronal hacia el espacio. Cuando las ondas electromagnéticas llegan a la Tierra puede provocar alteraciones de comunicaciones, electricidad, etcétera, etcétera, que puede afectar a nuestros equipos de comunicaciones. Las tormentas solares son cíclicas aproximadamente cada 5 años. Bueno, es algo bastante eventual. Dice que entre otros muchos, los principales efectos de las tormentas solares provocan sobre la Tierra, pues alteran la órbita de los satélites, interrumpen el fluido eléctrico, interrumpen las señales de radio, es decir, causan interferencias, ¿no? Problemas de comunicación de los teléfonos, señales móviles. La problemática de las tormentas solares para el operador de aeronaves no tripuladas UAS nos dice que, como hemos visto, las tormentas solares pueden provocar problemas de comunicaciones y cortes en las señales. Ante avisos de tormenta solar, la medida a tomar será evitar las operaciones con UAS, y ya que las órdenes del operador pueden no llegar al aparato y provocar una situación de descontrol y accidente. Y también puede verse anulada la señal GPS porque está afectado a los satélites, impidiendo la localización del aparato. Igualmente pueden verse afectados equipos FPV con la recepción y emisión señal de vídeo. Recordad que FPV es de First Person View, ¿vale? Y nada más, las tormentas solares, pues si tenemos un aviso, no es algo muy habitual, pero si tenemos un aviso, pues que sepamos que deberíamos cancelarlo, deberíamos no volarlo por todas las consecuencias que puede tener. Y aquí tenemos una imagen, ya hemos visto el informe METAR, pero aquí tendríamos la imagen de este ejemplo del aeropuerto de Los Ángeles, que estaría decodificado, ¿no? Bloque por bloque, por lo que os he comentado antes. Primero el indicativo del aeropuerto, el día y la hora, dirección del viento e intensidad, etcétera, etcétera. Las nubes, si son few, scattered, broken, overcast, temperatura de punto de rocío, el altímetro. Y bueno, esto es una automatización que tiene aquí en el aeropuerto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el tema 6 de meteorología. Nos vemos en el tema 7, que es rendimiento de vuelo del UAS.